Capítulo 29. La usurpación de la forma. La marcha por el eje central del segundo nivel subterráneo mantenía la misma cadencia sorda y regular de los tribunales civiles. En la cabecera del grupo, Shota Aizawa mantenía las manos apoyadas en sus cintas de captura, con los ojos entrelazados en la penumbra del pasillo visto. A su lado, Izuku Midoriya regulaba la frecuencia de su respiración, sintiendo el zumbido constante del One for All parpadear al 15% bajo la tela de su uniforme. Hiromi Higuruma caminaba en el flanco derecho, manteniendo su mazo listo para su uso si es necesario. Su mirada gris, fija en las esclusas hidráulicas laterales, conservaba esa fijeza matemática de los hombres que han pasado su existencia civil desarmando los testimonios falsos en el estrado. No había prisa en su ademán, pero la concentración de su energía maldita denotaba que el plazo de las 48 horas ya había entrado en su fase definitiva de descuento. Era Seread, dijo Higuruma, interrumpiendo el murmullo de las tuberías de drenaje con una voz plana e impersonal. Antes de que la policía ordinaria iniciara la lectura del artículo 210 en el jardín exterior, el análisis digital que Labrava ejecutó sobre los servidores farmacéuticos de la corporación Seiji reveló una anomalía. Hay dos firmas de acceso biométrico en los registros de la Yakuza que no pertenecen a la nómina de los clanes tradicionales. Coinciden con los perfiles de los prófugos de la Liga de Villanos. Midoriya detuvo sutilmente el paso, con los ojos verdes abiertos por la sorpresa, pero la mano limpia del abogado lo empujó levemente para mantener el avance de la línea. «La Liga está aquí», murmuró Deku, sintiendo que las líneas eléctricas de su Kirk se tensaban. Pero en la junta de la Nigeteya Genki se dijo que un clan de la pre-evolución como la Shia Saikai jamás cooperaría con el terrorismo mediático de Shigaraki. Sus filosofías sobre el orden son opuestas. Overhaul utiliza la fachada de la cooperación para forzar el desgaste de nuestras líneas de visión, joven Midoriya, explicó Higuruma, manteniendo la vista al frente. La Liga no está en este subsuelo para defender las balas de la Yakuza. Está aquí para usurpar la evidencia material mientras el sistema tradicional se paraliza buscando la formalidad de las licencias. Por eso, el Seread le sugiere un protocolo de control inmediato. Aplique su Kirk de borrado sobre cada miembro de este frente que regrese a la línea de tránsito tras cualquier separación. No confíe en el color de los uniformes ordinarios. En este laberinto, la identidad se demuestra anulando las particularidades de la cara de los presentes. El Seread se acomodó las gafas de protección sobre el puente de la nariz, asintiendo con una severidad que reflejaba la aceptación del criterio civil del abogado. Es un buen cálculo, Higuruma, admitió el héroe de las cintas. La infiltración es la marca de fábrica de esos bastardos. Si un impostor logra colarse en la retaguardia mientras Mimic altera las paredes, podría suponer grandes problemas en cómo nos organizamos. Oficiales, mantengan los ojos abiertos. A partir de este segundo, cualquiera que quede fuera de mi campo visual será tratado como un sospechoso hasta que mis ojos demuestren lo contrario. No llegó a terminar la instrucción general. Desde el corazón de la cimentación del edificio, el Kirk de Hoi Irinaka, Mimic, se activó con un crujido estructural masivo que sacudió las vigas de hierro del techo. Una ola de hormigón reforzado de 4 metros de espesor emergió del suelo en un ángulo oblicuo, dividiendo la galería principal en 3 vectores aislados por completo en menos de 2 segundos. El desplazamiento fue tan violento que las frecuencias de radio civiles se inundaron de estática. Sir Niuteye fue empujado hacia el corredor norte junto a un pelotón de la policía ordinaria. El Seread de Izuku Midoriya permanecieron atrapados en la sección central de la galería, mientras que la silueta gris de Higuruma quedó confinada en el flanco este, a solas frente a una pared lisa que vibraba con los gritos lejanos del subsuelo. La separación forzada de la ley civil se había consumado, y el laberinto de la Yakuza entró en su fase de máxima hostilidad. En el pasillo norte, completamente aislado de la línea de mando central, Ken Takagi, Rogue, intentaba estabilizar la cimentación utilizando el toque de su Kirk Lockdown. Sus dedos, extendidos sobre las baldosas de hormigón que se elevaban en olas espasmódicas, congelaban el espacio físico en puntos fijos, deteniendo el aplastamiento de la retaguardia a costa de consumir su propia resistencia cinética. Mantengan la formación de cuña, oficiales. Rugió Rogue, con el rostro cubierto de sudor. El frente de el Seread está en el eje central. Si no fijamos estas losas, la policía ordinaria quedará sepultada antes de abrir la tercera esclusa. Pero el verdadero peligro de la retaguardia no provenía de las masas de piedra de Mimic.
De la penumbra de una de las compuertas de ventilación que acababa de deformarse por los temblores, la figura de una colegiala de cabello rubio y ojos amarillos emergió con una ligereza felina. Era Himiko Toga, cumpliendo la maniobra de interrupción que Overhaul le había asignado bajo la fachada de la cooperación forzada de la Liga. Luise, Jimbu Baigawara, oculto detrás de la tubería de condensación principal, había ejecutado las mediciones exactas del cuerpo de Toga menos de 3 minutos antes. Con un ademán neurótico, extendió sus manos enguantadas y generó una réplica exacta de barro de la chica, la cual se lanzó directamente contra el flanco izquierdo de Rocklock con un cuchillo de combate en alto. Un objetivo de la Liga. Los oficiales ordinarios alzaron sus armas de impacto, abriendo fuego contra la silueta rubia. Rocklock reaccionó con la velocidad de un veterano. Dio un paso al frente y extendió la palma de su mano derecha para aplicar su bloqueo cinético sobre la muñeca de la atacante, buscando inmovilizarla en el espacio antes de que el acero tocara el uniforme. Su mano impactó el tejido, pero en lugar de la densidad de los músculos de una adolescente, el cuerpo de la réplica se disolvió instantáneamente en una masa pastosa de lodo grisáceo y rancio que salpicó las baldosas. La verdadera Himiko Toga emergió desde el ángulo muerto de la viga que el propio Rocklock acababa de congelar en el aire. Con un movimiento fluido y quirúrgico, hundió la hoja de su cuchillo de alta presión directamente en la base del cuello de Ken Takagi, esquivando el protector de lona del uniforme por 1 milímetro. Su cuchillo ahora estaba cubierto de la sangre del héroe antes de que los oficiales ordinarios pudieran girar las luces de sus linternas. De un momento a otro, paredes se fijaron entre los policías y el héroe con la villana, separándolos y aislándolos. Rocklock cayó de rodillas, con las manos apretadas sobre la herida del cuello y los ojos abiertos por el shock de la asfixia interna. Toga dio un paso atrás en las sombras, llevándose el cuchillo a los labios con una sonrisa que denotaba satisfacción. El kit de transformación se activó en el mismo segundo. Las células de la villana se expandieron y reordenaron su estructura molecular, replicando el tono de piel, la masa muscular y el uniforme de líneas oscuras de Ken Takagi con una nitidez espantosa. El verdadero Rocklock murió en el hormigón, con sus dedos perdiendo la conexión con el espacio, mientras su impostora recogía el cinturón táctico para infiltrarse en el frente alfa. En el pasillo central, el intercomunicador físico que Tsukauchi había provisto a la unidad de vanguardia emitió una señal de radio ahogada, interrumpiendo el silencio del subsuelo con la voz del detective jefe desde la superficie. Frente alfa, aquí Tsukauchi. La transmisión presentaba interferencia estática. El reporte forense del frente beta acaba de ser confirmado en el sótano este. Fagun y el pasante Kirishima lograron neutralizar la fosa profunda de Kendo Rappa y Ekiji Tengai. La barrera del budista fue fracturada por el impacto acumulado de la grasa de Toyomitsu, pero ambos héroes presentan heridas críticas por las ondas de choque del boxeador. El Red Ryuk tiene fracturas múltiples en los huesos de los brazos. El Asereat se detuvo, su rostro mostró una chispa de preocupación por sus estudiantes, pero inmediatamente se concentró de vuelta en la misión. ¿Y Rappa? Preguntó el héroe, con la voz ronca por el polvo en suspensión. ¿Las unidades de apoyo ordinarias ya ejecutaron la detención en el pozo? Rappa se niega a huir, pero tampoco se deja colocar los grilletes por la policía ordinaria, respondió Tsukauchi. Cumple un código de honor de los clubes de pelea clandestinos de la era de la pre-evolución. Dice que como Fagun lo venció en un combate limpio de bruteza física, su lealtad de sangre le prohíbe cooperar con los burócratas del Estado, pero que se quedará en la fosa curando los golpes del héroe por puro respeto marcial. No podemos moverlo sin enviar una unidad con quirks de sedación masiva. El frente beta está congelado en ese sector. Iguruma, quien acababa de abrirse paso desde la galería este destruyendo una compuerta hidráulica secundaria con su mazo de madera oscura, avanzando a base de puro refuerzo físico de energía maldita, además de ser examinado con el Kirk de Aizawa, se incorporó al grupo en el instante en que el informe terminaba. Su mirada gris, carente de fatiga, se fijó en el terminal de radio. La psicología de Rappa es administrativamente útil para la instrucción civil, oficial Tsukauchi, intervino Iguruma. Un delincuente que se rige por un código de honor consuetudinario es incapaz de cometer perjurio instrumental en el estrado. El artículo 66 del Código Penal sobre la atenuación por circunstancias extenuantes se aplicará a su expediente cuando demostremos que su participación en las 8 balas estuvo estrictamente limitada a una compulsión por el combate deportivo, operando bajo una coacción situacional que anula cualquier dolo de lucro o adhesión ideológica al lavado de cerebro biológico de Overhaul.
El eco de unas pisadas firmes sobre la grava derruida anunció el regreso de la retaguardia desde el pasillo norte. La silueta de Ken Takagi, Rogue, emergió de la niebla de cal, sosteniendo su brazo izquierdo contra las costillas y con el uniforme de líneas oscuras cubierto de una película de polvo gris. Era Seread. Muchacho. El falso Rogue avanzó cojeando, simulando el desgaste del kit de bloqueo cinético. Las vigas del sector norte se dieron por culpa de los temblores de Mimic. Los oficiales ordinarios quedaron atrapados en el primer nivel del drenaje, pero logré fijar las losas del techo. Tenemos que movernos hacia el flanco este. Los monitores indican que Chisaki ya está cruzando la esclusa del pozo de servicio con la niña. Midoriya dio un paso hacia él, aliviado por ver regresar al héroe, pero la cinta de captura de Shota Aizawa se extendió horizontalmente en el aire, bloqueando el tránsito a menos de 1 metro de Rogue. Los ojos de Eraseread se encendieron en un color rojo brillante, aplicando su kirk de borrado directamente sobre las pupilas del recién llegado. Su cabello oscuro se elevó, anulando cualquier factor de activación biológica en el perímetro. La reacción molecular fue instantánea. Bajo la línea de visión de Eraseread, el rostro de Ken Takagi comenzó a distorsionarse como una película expuesta al fuego. Las facciones de mandíbula cuadrada se disolvieron en una serie de espasmos celulares, revelando las coletas rubias, las mejillas pálidas y los ojos amarillos de Himiko Toga. Al verse descubierta por el protocolo preventivo que Iguruma había ordenado antes de la separación, la cordura de la villana se dio ante el estímulo de la presencia de Izuku Midoriya. Sus ojos amarillos se fijaron en el rostro del muchacho con una fijación enfermiza, una mezcla de fascinación lúdica y obsesión sangrienta que transformó su mueca de sorpresa en una sonrisa de lado a lado. «Ah, Izuku-kun. ¿Qué mirada tan bonita tienes cuando estás asustado?», exclamó Toga, y su voz recuperó ese tono agudo y cantarín que denotaba su desvarío emocional. «Quería quedarme un poco más con el cuerpo de este héroe para estar cerca de ti, quería ver cómo te ves cuando sangras bajo la luz de estas lámparas viejas. Déjame cortarte solo un poquito para ver si tu sangre es tan cálida como la que guardé en mi frasco». Con una agilidad felina, extrajo un segundo cuchillo quirúrgico de la cartuchera oculta de su muslo y se lanzó directamente contra el cuello de Midoriya, buscando el contacto físico con una desesperación devota. El muchacho reaccionó con la velocidad sónica del One for All, esquivando el tajo, haciendo que golpee una tubería metálica. El impacto de la hoja contra el metal generó una chispa que iluminó la penumbra de la galería, y el contraataque de presión de aire del Smash de Deku obligó a la villana a romper su avance. Toga recibió el impacto de la onda de choque en el hombro izquierdo, sufriendo una herida menor que rasgó la tela de su uniforme escolar oculto. Aprovechando el polvo que el desvío levantó, se arrojó hacia atrás, dejándose caer en el interior de una de las grietas que las paredes de Mimic mantenían abiertas en el suelo del pasillo este. Sabía que sería peligroso volver a atacar estando tanto Aizawa como ese abogado con fuerza sobrehumana. Su risa desquiciada resonó entre los conductos de mantenimiento mientras se retiraba hacia los niveles inferiores. En la sección norte del segundo nivel, completamente aislado de la línea de Iguruma por las masas de piedra que Mimic continuaba desplazando, Sir Niuteye avanzaba junto a 3 oficiales de la policía ordinaria de Tsukauchi. Sus gafas amarillas escudriñaban cada ángulo del hormigón, buscando el eje de interconexión que la Brava había marcado en los planos digitales, pero las distorsiones de la Yakuza habían convertido la galería en una sucesión de ángulos muertos que desafiaban la orientación espacial del héroe profesional. De pronto, el suelo de cemento se detuvo. De la penumbra de una esclusa de drenaje industrial, la enorme silueta de Dewey se emergió con los brazos delgados extendidos y su máscara gris balanceándose con la urgencia de su neurosis continuada. «Aquí están los iluminados del símbolo de la paz. Es un placer verlos morir», rugió Dewey, y con un ademán brusco de sus manos enguantadas, generó una masa de lodo grisáceo que comenzó a expandirse sobre las baldosas, adoptando la masa muscular, las vendas ensangrentadas y la máscara de médico de la peste de Kendo Rappa. La réplica de Rappa, armada con el kirk de rotación sónica de hombros del boxeador original, se lanzó directamente contra Sir Niuteye con un puñetazo que distorsionó las partículas de aire del corredor. El impacto cinético fue idéntico al de la fosa profunda. La potencia del golpe desplazó una onda de choque expansiva que trizó el hormigón de las paredes laterales en un radio de 3 metros. Niuteye no retrocedió. Su filosofía de la previsión exacta se activó en el mismo instante en que los puños del clon entraron en contacto.
Utilizando la agilidad milimétrica de sus años de servicio junto a Olmig, esquivó la trayectoria sónica del puñetazo mediante un giro de pivote sobre su bota derecha, colocándose en el ángulo muerto del hombro del clon. Con un movimiento continuo y preciso, extrajo dos de sus sellos de densidad hiperbárica, bloques de acero de miligramos de peso concentrado, y los lanzó con una fuerza balística directa contra la base del cráneo de la réplica de Rapa. El impacto de los sellos fracturó la cimentación de barro de Duise. La cabeza del boxeador artificial estalló en una lluvia de lodo gris que se desintegró antes de tocar el uniforme de la policía ordinaria, demostrando la fragilidad de las creaciones del villano cuando eran confrontadas con la precisión de la trayectoria mecánica. Lo destruiste con un pedazo de metal. Duise se sujetó la máscara con ambas manos, retrocediendo hacia la entrada del alcantarillado oriental para ser separado por paredes, no antes de que un proyectil lanzado por Niuteye rasgara su máscara. Mi cabeza. ¿Por qué no lo hiciste más rápido? Overaul, la pared no se sostiene. El tipo del traje gris está rompiendo los contratos del clan. Toga había llegado a su lado para tranquilizarlo, cubriendo la parte afectada de la máscara. Prosiguiendo ambos a provocar al yakuza de las paredes, aprovechando su bajo temperamento. Desde el interior de la cimentación profunda del laboratorio, la voz de Hoi Irinaka, Mimik, resonó a través de los bloques de hormigón, rota por un grito de dolor y de indignación técnica que denotaba el límite del uso de la droga potenciadora. Los insultos histéricos que Duise y Toga habían estado lanzando a través de los conductos de ventilación para sabotear la estabilidad mental de la yakuza habían terminado por quebrar el juicio del ejecutor de las paredes. Cállense, cállense, ratas de la liga. El rugido de Mimik hizo que el techo del segundo nivel descendiera 60 centímetros con un crujido estructural masivo. Este subsuelo pertenece al joven amo. No voy a permitir que un abogado ordinario y un grupo de pasantes de la UA pisen el suelo de la sala de ensamblaje. Mueran bajo el peso de la cimentación tradicional. La estructura de la galería central entró en su fase de aplastamiento mortal. Las paredes laterales de hormigón reforzado se cerraron hacia el centro como las mandíbulas de una prensa hidráulica industrial, borrando las líneas de los pasillos de tránsito y reduciendo el espacio de escape de Eraseread, Midoriya y Guruma a menos de 2 metros de ancho. El aire se llenó de una lluvia de escombros de cal y de la presión barométrica de un derrumbe inducido que buscaba sepultar el expediente civil de la redada bajo 3.000 toneladas de roca sólida. Mientras el techo se desplomaba sobre el frente alfa, el eco sordo de los impactos de Mirio Togata, Lemillón, comenzó a resonar desde las esclusas profundas del tercer nivel inferior. El joven héroe de la UA acababa de atravesar la última barrera de cemento de las celdas de aislamiento, emergiendo en la sala de operaciones justo en el segundo exacto en que Kai Chisaki intentaba arrastrar a la pequeña Eri hacia los túneles pluviales de la posguerra. El encuentro definitivo entre el símbolo del futuro y las 5 balas reales de la Shia Saikai se había consumado bajo el suelo oscilante de Shizuoka, mientras el mazo de madera de Hiromi Higuruma se preparaba para forzar la última compuerta de la ley ordinaria en medio de la ruina del subsuelo.